Bueno, Aníbal, veníamos escuchando mucho de la telemedicina y los fundamentos. Me gustaría saber cómo funcionó la telemedicina en la cuestión pediátrica hoy en un momento tan paradigmático para las madres, los padres, con chicos adentro de casa. ¿Cómo fue la experiencia en este proceso de pandemia? Bueno, buenos días, muchas gracias a los organizadores. Creo que estas iniciativas son a veces piedras fundacionales para lograr nuevas implementaciones, nuevos emprendedores y creo que esta va a ser también una de esas oportunidades. Eh, Como bien decía mi bio, vengo yo más de la parte asistencial, habiendo escuchado disertaciones muy inspiradoras, pero con un perfil bien de informática y de bioingeniería en el caso de las anteriores. Bueno, yo les cuento que vengo bien de la parte asistencial y tuve el privilegio de formar parte desde el año 2015 en la génesis, en la formación de una empresa que se fundó para traer soluciones y digitalizaciones para los problemas históricos en la salud, ¿no? En ese sentido, un poco yendo a tu pregunta de cómo fue la teleconsulta, me pareció que era interesante y como motivador del contexto de hoy, motivo de la reunión precisamente, contarle un poco cómo fue la historia y nuestra experiencia en tratar de imponer o tratar de proponer una solución centrada en una primera instancia en la telemedicina directo al consumidor, o sea, directo al paciente. Era nuestro motivo de reunión, fue una convocatoria de raíz muy interdisciplinaria que creo que nos sirvió muchísimo para poder adaptarnos, porque ahí viene un poco lo que quiero comentar, que me pareció interesante que vivan los participantes una experiencia donde tuvimos frustraciones, donde tuvimos que cambiar de rumbo, porque esa percepción que teníamos que había una necesidad de traer soluciones a la relación médico-paciente, al acceso de los pacientes a un profesional, fue lo que nos motivó a reunirnos, digamos, hacer un equipo para trabajarlo. Pero claramente fuimos a validar eso. ¿Y cómo lo validamos? O sea, tuvimos ahí nuestro objetivo, nuestro gran desafío, que me contaban los organizadores, que un poco el primer desafío de ellos fue ver qué desafíos traer como propuesta. Bueno, nuestro desafío a principios de 2015 fue traer una solución tecnológica, una herramienta que pudiera fusionar ese acceso entre pacientes y profesionales que hoy, en ese momento, estaba, digamos, muy mal logrado. Y validamos esa necesidad para no guiarnos solamente por una percepción de que ahí había una necesidad de traer soluciones, en los profesionales y en los pacientes. Y realmente, en el análisis que hicimos nosotros de estos dos jugadores, digamos, del problema, nos encontramos con casi un 100% de necesidad de resolverlo. O sea, el paciente, por un lado, el que no tenía un acceso por fuera de la institución, de las cuatro paredes del consultorio con el profesional, veía con muy buenos ojos y veía muy útil poder hacerlo. Y el que lo tenía lo valoraba y lo defendía. Y por otro lado, los profesionales estaban, digamos, la tecnología, no había una solución propuesta, teniendo en cuenta todos los requerimientos, había esquivado toda esta cuestión y estaban siendo invadidos por el WhatsApp, por el email, por la llamada. Entonces había también en los profesionales que estarían dispuestos a brindar un acceso a sus pacientes o a pacientes fuera de lo tradicional, también los vimos motivados, sobre todo por esta situación que los incomodaba de alguna otra manera. Un escenario donde no estaba su reconocimiento de honorarios, un escenario donde había informalidad, un escenario que generaba mucha incertidumbre desde lo legal. Entonces veíamos que ahí había una gran oportunidad para desarrollar, y por ahí fuimos. Aníbal, ¿cómo validaron? ¿Cómo fue el proceso de validación? ¿Qué herramientas utilizaron para validar esto? Mira, yo quería destacarlo eso porque uno tiene una idea de que hay una necesidad de traer soluciones, puede ser una percepción. Nosotros validamos mediante encuestas y en el terreno realmente de profesionales y pacientes. Todos estaban de acuerdo en que un escenario donde incluso el paciente, si vos le decías que era un escenario donde el profesional iba a estar cómodo, porque esa situación estaba el paciente invasivo, aferrado
cerrado a su WhatsApp y que no lo iba a ceder. Y eso ocurrió, en la práctica me adelanto a lo que nos pasó. Y estaba el paciente que no quería, valoraría muchísimo poder sacarse una duda o acceder a su profesional, pero no lo hacía por miedo a molestar, por, digamos, a invadir o no ser oportuno con su profesional. De esa manera avanzamos y desarrollamos una herramienta que nos llevó 1 año y medio, Nicolás y la audiencia, en poder tener un producto para ofrecerlo directamente a profesionales y pacientes. Los profesionales, cuando los convocamos con el producto terminado, tuvimos una aceptación buenísima. Hubo casi 1000 profesionales que vinieron a nuestra oficina, en ese momento era la presencialidad como condición, nos trajeron todos sus papeles rubricados, buscados en carpetitas, y se pusieron listos a empezar a transformar su atención virtual, que en ese momento la tenían atomizada y formalizada, a través de nuestra plataforma. ¿Y qué nos pasó? No funcionó, no anduvo, no hubo prácticamente ningún escenario donde los profesionales pudieran desarrollarse dentro de la plataforma. Iván, ahí ¿ustedes llegaron a presentárselo a los profesionales como un prototipo o ya como un producto terminado? No, un producto terminado. Un producto terminado, directamente para usarlo, tenerlo en producción. Te contaba que ya el profesional venía a capacitarse y traía su currículum para darle el alta y empezar a trabajar con sus propios pacientes o como él decidiera. Se tuvo muy en cuenta. A mí me convocan para esa mirada de la parte médica asistencial. Se tuvo muy en cuenta lo que los médicos necesitamos para estar cómodos. Por supuesto, se tuvo muy en cuenta lo que el paciente también necesita para poder adherir a esto. Pero bueno, ahí nos dimos contra la pared mal, Nicolás. Y realmente lo quiero traer porque todo el mundo te dice que cuando vos tenés un emprendimiento, vas a tener que transitar frustraciones y vas a tener que dártela contra la pared en algún momento. Y este es el momento donde hay que, si uno tiene la convicción de que esto va por ese lado, insistir y ver cómo se adapta al dinamismo que tienen todo este tipo de emprendedurismo. ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo no bajaron los brazos ante esa dificultad, digamos, porque es el valle de la muerte de cualquier emprendimiento? ¿Cómo lograron sortearlo? Y hoy, bueno, obviamente la coyuntura ayudó también, imagino, ¿no? De 1000 profesionales capacitados, 1 hora y media era la capacitación de la herramienta, trajeron sus papeles, etcétera, no lo usaba nadie. Entonces, ahí, ¿qué manoteamos? Por un lado teníamos algo interesante que era esa robustez, porque en el equipo de desarrollo, en el equipo del emprendimiento había gente ligada a las empresas de salud, gente ligada a la tecnología, la parte asistencial, o sea, había una cosa muy interdisciplinaria. Nos capacitamos, fuimos prácticamente a todos los eventos desde que empezamos a estar unidos, que hacía la Asociación Americana de Telemedicina. Ahí veíamos un montón de patrones, si bien el modelo cultural y el sistema de salud tiene grandes diferencias, sí veíamos cosas en común del recorrido que hicieron ellos. Bueno, y de ahí, con toda esa posibilidad de haber visto otros modelos, de tener un equipo robusto, tuvimos también acompañamiento de empresas, digamos, había una situación que nos permitió ser sustentables económicamente también, porque hubo empresas de prepaga, de obras sociales que nos apoyaron desde el primer momento. Miramos ir hacia un modelo más de soluciones para empresas corporativas, digamos, medicina, financiadores, prestadores, bueno, y ahí pudimos realmente posicionarnos y hoy estamos prácticamente, por ejemplo, en el área de la medicina prepaga, estamos dándole plataforma prácticamente al 75-80% de la medicina prepaga del país. Ahí el concepto de negocio es B2B, digamos. Ustedes le dan plataforma a las obras sociales y a las prepagas, digamos. No van al cliente final. Exactamente. Y toda la parte que fue nuestro nacimiento, apuntando al consumidor final, al paciente, quedó muy postergada, cosa que a partir de marzo se transformó. Pasamos, como decía el doctor Luna, pasamos de casi 300 atenciones diarias a más de 5000, desde marzo más o menos a la actualidad. Pero bueno, toda esa parte, digamos, quedó un poco postergada, apuntando a estos otros escenarios. Y te quiero contar otra cosa que nos sirvió para seguir adelante, que fue que un solo modelo directo al consumidor, que arrancó desde que empezamos, fue nuestro primer gran cliente que apostó del día cero, y eso fue explosivo en la tasa de uso y la adaptación de los pacientes, fue
Asiscar, una empresa de medicina, una empresa de seguros de viaje, donde ¿qué pasó en ese lugar? Digamos, la cuestión de accesibilidad, que puede ser cultural, económica, geográfica, en este caso fue lo geográfico lo que obligó, lo cultural también, porque para un viajero que estaba en Tailandia, obviamente que hacer una videoconsulta con un médico de su país era muy superador de ser, de esperar 2 horas en el hotel a que vaya un médico tailandés que a lo mejor hablaba algo de inglés, a atenderlo y para que después tenga que mandarle un WhatsApp a su médico si lo tenía la posibilidad de cabecera para ver qué le dijo. Pero Esta en ese opción estaba, sentido, esto estaba fue dentro del mi business experiencia plan. un éxito, una implementación exitosísima hasta la pandemia, que desapareció, por supuesto, el viajero. Pero es muy Eso estaba, interesante cómo... ¿Eso estaba dentro del business plan de lo que ustedes habían pensado inicialmente para Doc24, la posibilidad de que sea un servicio global, alguien que pueda asistirse en cualquier parte del mundo independientemente de su nacionalidad, o salió de una casualidad que muchas veces los emprendimientos van variando la semana tras semana, digamos? ¿Cómo fue esta lógica? Mira, nosotros teníamos claro que queríamos crecer, era nuestro sueño regionalizarnos, por eso siempre todo lo que fueron desarrollos propios contemplaron mucho las normas de seguridad, haciendo foco en HIPAA, digamos, que es la estadounidense, y trabajamos, hicimos el camino largo de hacer desarrollos nativos en todos estos aspectos y brindar, digamos, una situación muy robusta desde el punto de vista de la seguridad y todo lo que podía ser una exigencia en otros escenarios, en otros países. Pero lo de viajero fue, digamos, analizando qué situaciones de acceso, eh, de falta de acceso, que era uno de nuestros desafíos a derribar, se daba, era lo geográfico, obviamente, y el viajero, Claro. obviamente, tiene ese limitante forzoso, y realmente fue un caso de implementación exitosísima que nos llevó, mira, en un momento teníamos un mapa en tiempo real y teníamos prácticamente, dimos la videoconsulta de habla hispana de Asiscar con casi 100.000 atenciones del transcurso de 4 años, de todo el planeta, digamos, desde la isla Maldiva hasta Hawái, digamos, teníamos consultas desde todo, y realmente el nivel de satisfacción y lo que le sirvió al negocio, ahí se comentaba la necesidad del negocio ligado a la inteligencia, a toda la tecnología, digamos, fue clara porque a esa empresa le sirvió muchísimo como oportunidad de mostrar innovación y además de dar servicio, porque si no tenían lugares del planeta donde directamente no tenían ni siquiera la posibilidad de mandar un médico a domicilio. Aníbal, la post-pandemia focalizada en estos dos verticales, el vertical de la telemedicina más local, más relacionada con las consultas diarias, y el enfoque en la posibilidad de la vuelta del turismo global. Digamos, ¿ustedes ya están trabajando en la mejora continua del producto de ustedes para poder atender estos dos verticales de forma simultánea? Mira, nosotros, como también escuché en las disertaciones, estábamos con una herramienta ya, digamos, muy evolucionada y muy lista para que se implementara, por eso fue muy aprovechada por clientes nuestros para poder dar propuestas de videoconsultas y de virtualidad de un momento para otro prácticamente, como lo vivieron, tal cual lo que mostraban del hospital italiano. O sea, en ese sentido, haber tenido nosotros una propuesta también de asistencia médica, o sea, no solo éramos una plataforma de tecnología, sino que dábamos la asistencia médica con equipos propios, fue muy nutritiva para ir evolucionando la herramienta. O sea, al ser usuario de tu propia desarrollo, lo vas adaptando y hubo un montón de modificaciones, o sea que se fue fortaleciendo toda esta cuestión, el hecho de no perder la consulta entre el médico y el paciente por los problemas de conectividad, bueno, una serie de evoluciones que hicieron que esté muy robusta y poder afrontar la pandemia. Y realmente creo que en ese escenario la videoconsulta, ya sea pre-consulta inicial o para seguimiento, no va a verse, digamos, a los niveles previos a la pandemia. Esto va a quedar, comparto con lo que se decía que va a haber a lo mejor un reacomodamiento de resaltar lo presencial, pero digamos, cuando esto se acomode se va a valorar. Incluso, mira, una anécdota importante es cómo médicos, porque otra de las cuestiones que tuvimos por fuera de los dos jugadores que nosotros evaluamos, que era el profesional y el paciente,
tuvimos cuando salimos a la cancha jugadores muy fuertes como el financiador por un lado, las instituciones, que obviamente los colegios y todo eso salieron a ver qué pasaba, que era lo que había que hacer, digamos, pero lo que nos pasó fue que muchas de esas posturas eran, digamos, muy reactivas y muy anacrónicas, no era ver de qué se trata esto, hace falta, puede ser una oportunidad, no, eran directamente coercitivas y de hablar de una cuestión hasta de deshumanización y de un montón de cuestiones que desde nuestra mirada eran inversas, ¿no? Era dar acceso, incluso vimos que era la oportunidad de equidad en muchas oportunidades, porque si tenemos tiempo te cuento la anécdota de otro trabajo de terreno que hicimos comparando pediatras de la atención privada y la parte pública, de cómo el paciente del privado valoraba y tenía el acceso en general, casi en el 90% de los pediatras que daban su atención en ese subsector, y prácticamente el 2% o el 3% solamente de los pediatras que daban una atención en el subsector público daba su teléfono, daba una oportunidad de conexión por fuera de su consultorio programado, digamos. Te hago una pregunta cortita, porque ya nos corren y tenemos que pasar al próximo panel. Te consulto, hay una cosa importante en la innovación y tiene que ver cómo formamos nuestros propios equipos multidisciplinarios. En este caso estamos hablando de una aplicación pura y exclusiva para lo que es la telemedicina. Pero ¿cómo están soportando el equipo tecnológico? ¿Tienen ustedes un equipo tecnológico propio o adquirieron una tecnología que ustedes fueron adaptando a las necesidades propias de la plataforma de ustedes? No, nosotros, digamos, la gestación del grupo fue con la parte tecnológica propia, por eso fue 1 año y medio lo que nos llevó a tener un producto terminado, ¿no? Y también nos permitió rápida adaptación a las cuestiones que se fueron presentando como coyunturales. Y también nos permite ahora tener líneas de desarrollo en lo que es internación domiciliaria, en lo que es seguimiento de crónicos, en lo que es el Internet de las cosas, digamos, que es lo que se viene en ese sentido, todo lo que la videoconsulta puede nutrirse con dispositivos vestibles desde el punto de vista de la información médica, una auscultación, una dermatoscopía, o sea, todo ese escenario es lo que se viene, digamos, la videoconsulta como tuvo que usarse y como se usó en la pandemia, va a evolucionar a ese tipo de propuestas, ¿no? Y sí, son desarrolladores propios. El recurso tecnológico fue crítico, mal, tuvimos cuello de botella. Vos imaginate que de 200 a 5.000 consultas es el equivalente a un montón de nuevos clientes que hubo que dar respuestas, todos querían más cosas, todos querían seguir agregando modificaciones o todo lo que no se hizo en los 4 años anteriores se quería hacer ayer, y la cuestión de recursos tecnológicos fue muy, muy crítica porque de todos lados se los demandaba, así que lo pudimos sobrellevar, pero con cuello de botella y una crisis ahí de crecimiento importante. Apelo a 30 segundos. ¿Están en break-even? ¿Es una empresa ya en break-even o hay que seguir invirtiendo? Estamos en proceso de expansión, claramente nuestro sueño es poder seguir avanzando, y también tenemos una pata muy importante en los desarrollos con impacto social, digamos, son nuestros 2 grandes caminos que estamos ahora en pleno recorrido. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes.